Durante la historia geológica de la Tierra, han existido vastos océanos que han moldeado no solo la superficie del planeta, sino también la evolución de la vida misma. Uno de los más antiguos y enigmáticos fue el Océano Pantalasa. Este océano, cuyo nombre significa todo el mar, ocupó la mayor parte del hemisferio acuático durante la era paleozoica y mesozoica, siendo testigo de la aparición y extinción de numerosas formas de vida, así como de los complejos procesos geológicos que dieron lugar a los continentes modernos. El Océano Pantalasa no solo fue el cuerpo de agua más grande que jamás haya existido, sino también un componente clave en el sistema climático y biológico del planeta primitivo. Su estudio no solo nos permite entender mejor la dinámica tectónica de la Tierra, sino que también arroja luz sobre el contexto ambiental en el que surgieron y evolucionaron las primeras formas complejas de vida. En este video exploraremos en profundidad el origen, evolución, características, biodiversidad, implicaciones paleoclimáticas y el legado que dejó el Océano Pantalasa. A lo largo de las siguientes secciones, nos adentraremos en un viaje que recorre cientos de millones de años de historia terrestre, desde la formación del supercontinente Pangea hasta la apertura de los océanos modernos. El Océano Pantalasa se originó a finales del Proterozoico, hace aproximadamente 750 millones de años, durante la fragmentación del supercontinente Rodinia. Esta fragmentación dio lugar a una serie de microcontinentes y cuencas oceánicas que, con el tiempo, fueron confluyendo en un solo océano masivo. Para cuando se consolidó el supercontinente Pangea en el Paleozoico tardío, hace unos 300 millones de años, Pantalasa ya se extendía por casi toda la superficie acuática de la Tierra, rodeando completamente a la masa continental. Pantalasa fue el mayor océano que ha existido en la historia del planeta. Se estima que cubría más del 70% de la superficie terrestre, dejando solo una franja continental estrecha, Pangea, en su centro-este. Su inmensidad era tal que, si uno hubiese viajado desde la costa oeste de Pangea hasta la costa más lejana del océano, habría recorrido más de la mitad de la circunferencia de la Tierra. A pesar de que el fondo de Pantalasa ha sido subducido casi por completo y no quedan restos directos de su corteza oceánica, los científicos han podido reconstruir parcialmente su historia tectónica gracias al estudio de las cadenas montañosas, cinturones orogénicos y fragmentos de corteza oceánica que quedaron atrapados en los bordes de los continentes actuales. El fondo oceánico de Pantalasa estaba plagado de dorsales oceánicas, arcos de islas volcánicas y zonas de subducción que formaban un sistema dinámico y complejo. Una de las características más notables fue la presencia del cinturón de fuego de Pantalasa, un análogo antiguo del actual cinturón de fuego del Pacífico, donde placas oceánicas eran constantemente subducidas bajo los márgenes continentales de Pangea y de microcontinentes dispersos. Durante el tiempo que existió Pantalasa, varias cuencas oceánicas menores se abrieron y cerraron dentro de él. Estas cuencas jugaron un papel crucial en la evolución geológica del margen occidental de Pangea. Entre estas destaca la cuenca del Océano Paleo-Pacífico y el llamado Océano Mirovia, un vestigio aún más antiguo que posiblemente existió antes de la formación de Pantalasa. Debido a su inmensidad, Pantalasa tenía una enorme capacidad de regular el clima global. Su vasta superficie permitió una circulación termoalina extensa y estable, lo cual influía directamente en los patrones climáticos del supercontinente Pangea. Sin embargo, debido a que Pangea estaba concentrado en gran parte en el hemisferio sur, las corrientes oceánicas tenían una configuración muy distinta a la actual. Las aguas de Pantalasa variaban considerablemente en temperatura, desde regiones ecuatoriales cálidas hasta zonas polares frías en los extremos norte y sur. Durante eventos como la glaciación del Carbonífero Pérmico o el calentamiento extremo del Pérmico tardío, Pantalasa desempeñó un papel esencial como modulador del clima terrestre. La química del agua de Pantalasa también varió con el tiempo. En algunos periodos, especialmente hacia el final del Pérmico, se produjeron episodios de anoxia, es decir, la falta de oxígeno en las aguas profundas, lo cual tuvo un impacto devastador sobre la vida marina. Estos eventos anóxicos estuvieron relacionados con la gran extinción del Pérmico Triásico, la más severa en la historia de la Tierra, donde se estima que desapareció más del 90% de las especies marinas. Pantalasa fue el epicentro de este colapso ecológico global. La vida tardó millones de años en recuperarse de este evento, y cuando lo hizo, surgieron nuevos grupos de organismos que dominarían la era mesozoica. El Océano Pantalasa fue el hogar de una increíble diversidad de formas de vida, muchas de las cuales desempeñaron un papel fundamental en la historia evolutiva del planeta. Desde los inicios del Paleozoico, las aguas de este vasto océano estaban habitadas por organismos como trilobites, braquiópodos, graptolitos, equinodermos, cefalópodos primitivos y esponjas. Durante el Cámbrico, ocurrió la famosa explosión cámbrica, un evento evolutivo sin precedentes en el que aparecieron la mayoría de los filos animales modernos.
Las plataformas continentales de Pantalasa, en las regiones poco profundas cercanas a Pangea, albergaban exuberantes ecosistemas coralinos y arrecifes repletos de vida. Con el paso del tiempo, la evolución trajo consigo depredadores marinos cada vez más sofisticados. En el Ordovícico y Silúrico, aparecieron los primeros peces acorazados como los ostracodermos, y posteriormente, durante el Devónico, evolucionaron los placodermos gigantes como Dunkleosteus, uno de los depredadores más temibles de los mares. En el Carbonífero y Pérmico, los amonoideos y los primeros tiburones dominaron los mares. Más adelante, en el Triásico y Jurásico, durante la era Mesozoica, hicieron su aparición los reptiles marinos como los ictiosaurios, plesiosaurios y mosasaurios, convirtiéndose en los principales cazadores de los océanos de Pantalasa. Después de la gran extinción del Pérmico, surgieron nuevas formas de vida adaptadas a los cambiantes ecosistemas marinos. En los mares de Pantalasa comenzaron a prosperar nuevamente los corales, equinodermos, bivalvos, amonites y los primeros peces óseos modernos. También emergieron formas primitivas de los grandes reptiles marinos. Durante el Jurásico y Cretácico, los ictiosaurios y plesiosaurios alcanzaron su mayor diversificación, compitiendo por el dominio del océano con tiburones y amonites gigantes. La biodiversidad marina experimentó un auge extraordinario, en parte por la fragmentación de hábitats costeros debido a la ruptura progresiva de Pangea. Esta ruptura marcó el inicio de la formación de los océanos modernos. De entre los restos del océano Pantalasa surgió el océano Pacífico. Aunque el fondo oceánico original de Pantalasa ha sido completamente reciclado por la tectónica de placas, las placas que forman hoy el Pacífico, como la placa del Pacífico, tienen su origen en fragmentos residuales de este antiguo superocéano. La transición de Pantalasa al Pacífico moderno fue un proceso lento y complejo, que incluyó la apertura de nuevas dorsales oceánicas, el cierre de antiguas cuencas marginales, y el choque de placas tectónicas que dio origen a cordilleras y arcos de islas volcánicas. Pantalasa jugó un papel clave en los ciclos del carbono, nitrógeno y fósforo. La producción primaria en sus aguas superficiales, a través de fitoplancton y cianobacterias, sostenía redes tróficas complejas. La muerte y sedimentación de estos organismos transportaban materia orgánica a las profundidades, afectando el balance de carbono global y facilitando la formación de depósitos fósiles de hidrocarburos. Los eventos de anoxia oceánica, característicos de varias etapas del Mesozoico, estuvieron ligados a estos ciclos. Cuando la circulación oceánica se volvía lenta o colapsaba, grandes áreas de Pantalasa se volvían inhóspitas, afectando profundamente a la biodiversidad marina. Durante el Jurásico y el Cretácico, la tectónica de placas aceleró la fragmentación del supercontinente Pangea. Esta disgregación provocó la apertura de nuevos océanos como el Atlántico, el Índico y el Ártico. Como consecuencia, el océano Pantalasa fue disminuyendo gradualmente en tamaño a medida que se formaban nuevas cuencas oceánicas en los espacios abiertos por los continentes en movimiento. La apertura del océano Atlántico separó América de Europa y África, mientras que el océano Índico comenzó a expandirse entre África, India y Australia. Esto dejó a Pantalasa reducida al hemisferio occidental, donde eventualmente daría lugar al océano Pacífico moderno. Aunque el fondo marino original de Pantalasa ya no existe, el actual océano Pacífico es su descendiente directo. La placa del Pacífico y otras placas vecinas, como la de Nazca, Cocos y Filipina, emergieron de fragmentos tectónicos que formaban parte de la cuenca de Pantalasa. Por tanto, puede decirse que el Pacífico moderno es una versión renovada y más joven del antiguo superocéano. Ambos océanos comparten características similares: su gran tamaño, los anillos de subducción activos, sus numerosos arcos de islas volcánicas y una biodiversidad marina excepcional. Al igual que Pantalasa, el Pacífico influye profundamente en el clima global mediante fenómenos como el Niño y la circulación oceánica profunda. Además, el actual anillo de fuego del Pacífico se considera un legado geodinámico directo de la configuración tectónica de Pantalasa. El océano Pantalasa fue el superocéano más vasto que haya existido en la historia de la Tierra. Desde su formación tras la desintegración de Rodinia hasta su desaparición durante la ruptura de Pangea, fue testigo de los eventos geológicos y biológicos más trascendentales del planeta. En sus aguas se desarrollaron los ecosistemas más antiguos y se produjeron las extinciones más catastróficas. Su legado se refleja en la geología de los continentes modernos, en el Océano Pacífico actual y en la historia evolutiva de la vida marina. Aunque ya no existe, el estudio de Pantalasa nos recuerda que los océanos no solo son cuerpos de agua, sino protagonistas silenciosos en la narrativa profunda de la Tierra. Conocer Pantalasa es entender mejor el pasado, para interpretar el presente y anticipar el futuro de nuestro planeta. Si quieren que hable de un tema o si tienen una crítica constructiva, háganmelo saber en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.